Continuamos con más información. Transmitíamos recién la sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante. Hubo sesión ordinaria esta semana también. Bueno, intentamos comunicarnos con el presidente del cuerpo. No pudimos y seguimos para recoger las opiniones de los concejales. Vamos a hablar con el presidente de la bancada de Juntos por el Cambio. Está en línea Pablo Lanic. Pablo, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, Andrea. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por el espacio que nos dan. Pablo, bueno, 2 sesiones en una semana, una ordinaria el miércoles, extraordinaria hoy, por donde quieras. Contanos qué fue lo que dejó. Bueno, lo de hoy tenía 2 temas centrales, creo yo, ¿no? Que se pueden subrayar. Por un lado, la justicia, a través de la presentación que han hecho los abogados de la industria de los fuegos artificiales, que es una industria que ha mostrado que tiene muchos recursos, digamos, ha terminado dando por tierra, no solo en Pehuajó, sino en muchos distritos, con las ordenanzas que eran prohibitivas del uso de pirotecnia, ¿no? Uh-huh. Y el doctor Germain, dando lugar a esta del Departamento Judicial Trenquelauquen, que es el departamento que nos corresponde a nosotros, nos ordena rearmar, dejar sin efecto aquella ordenanza y rearmar una nueva ordenanza que no contenga la palabra prohibición, ¿no? Que no contenga lo prohibitivo, con lo cual, bueno, lo que se hizo fue poner una serie de condiciones, levantar un poco la vara, digamos, en cuanto a las condiciones requeridas para que alguien pueda vender pirotecnia, ¿no? Lo que hoy mencionábamos en la sesión, lo dijimos también en comisiones, que tal vez esta nueva ordenanza, que seguramente ya en las próximas horas comenzará a tener vigencia en Pehuajó, pueda que nos haga ganar algo de tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero nos enfrentamos a una industria realmente muy fuerte, que por lo visto queda demostrado que tiene las intenciones y los recursos. ¿Me escuchás bien, Andrea? Sí, sí, perfecto. Hay una lloviznita abajo, pero... Sentía una llovizna, por eso. Está dispuesta a poner los recursos necesarios, a hacer lo que tenga que hacer para ir a cada distrito del país en donde haya alguna ordenanza restrictiva, ¿no? Claro. Con lo cual me parece que es probable que con esta nueva versión de la ordenanza ganemos algo de tiempo, pero me parece que también es hora de que comencemos a hablar con nuestros legisladores provinciales y nacionales, para en algún sentido equiparar fuerzas, claro. Y que tal vez se piense en modificar alguna de las leyes de nivel provincial y nacional sobre las que se toman para este tipo de acciones judiciales que le terminan dando la razón, ¿no? Así que bueno, en principio ha quedado modificada esa ordenanza, vuelvo a decir, ya no prohíbe, sino que por allí hace más complejo o pone más requisitos al tema de la venta de la pirotecnia, ¿no? Uh-huh. Bueno, el otro punto tiene que ver con sanciones, multas. En el contexto de la pandemia se han creado diferentes normas que tienen que ver con multar a quienes no cumplen con esas normas y en este caso se avanzó un poco más. Bueno, claro, sí, el oficialismo presentó un proyecto en realidad para multar a quienes no cumplan con el DNU, el último vigente, ¿no? Por allí el extracto, lo decíamos hoy, no es correcto porque habla de prohibir los eventos sociales. Los eventos sociales ya están prohibidos por el DNU. Claro. Lo único que hace esta ordenanza es ponerle multas a quienes no cumplan con esa cuestión. Nosotros no acompañamos, hicimos un dictamen por minoría, no acompañamos ese proyecto, como no acompañamos en su momento tampoco el de las multas al uso por el no uso de barbijo. En primer lugar porque creemos que el DNU ya contiene en sí mismo muchas herramientas que si la intención es hacerlo cumplir, las herramientas están dentro del DNU, están contenidas allí. Después, podríamos dar ejemplos de otros distritos, pero no tenemos que ir tan lejos. Después de la entrada en vigencia de
las multas por el tema del uso de tapabocas. No ha cambiado nada la situación en Pehuajó. Aquel que lo usaba lo sigue usando, y aquel que no lo usa no lo usa. Digamos, no ha tenido efecto en la práctica. Lo que sí creemos que tiene mucho efecto, lamentablemente, en el incumplimiento de este tipo de DNU, y que creemos que pasa por ahí más que nada y más que por multar y demás, yo creo que hay una necesidad de que se transmitan ejemplos y que esos ejemplos vengan de arriba hacia abajo, ¿no? Y voy a ir al ejemplo máximo que hemos visto en estos últimas horas, últimos días. Si quien firma un DNU que en la práctica hace que, entre otras cuestiones, muchos hijos hagan meses que no pueden ver a sus padres, que abuelos no puedan ver a sus nietos o tener contacto con ellos, que muchas familias hayan quedado partidas por este distanciamiento, si la misma persona que firma disponiendo que nadie se puede juntar en ningún tipo de evento social, que no puede haber previas, por supuesto que es justificado en una situación de emergencia sanitaria, pero si esa misma persona a los pocos días de haber puesto su firma organiza una juntada, querés llamarle, con medio gabinete para despedir al expresidente de Bolivia, por ejemplo, sin cumplir con una sola de las exigencias que acababa de firmar, y además de eso se saca fotos mostrando cómo está incumpliendo el DNU, y terminan todos aislados por esta irresponsabilidad. Bueno, yo lamento decir que esa situación de ninguna manera va a poder ser compensada con ninguna ordenanza ni ninguna otra iniciativa, porque nosotros como concejales, pero fundamentalmente los vecinos también, se sienten, y con mucha razón, y quiero ser elegantes, tontos, ¿no? Siendo los únicos quienes tienen que cumplir con algo que las propias máximas autoridades están incumpliendo, ¿no? Delante de las cámaras. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Claro, por supuesto. Entonces, a veces es muy difícil tratar de compensar esas situaciones que se dan con una simple ordenanza que le pone precio al incumplimiento de la norma. Creo que si quienes tenemos una responsabilidad no empezamos con ponerle el cuerpo a lo que firmamos, no podemos exigirle a la comunidad lo mismo, ¿no? Otra cosa. Pablo, mencionábamos recién también la sesión ordinaria, habían presentado varios proyectos desde el bloque, ¿qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que dejó? Bueno, como siempre, algunos proyectos obviamente quedaron por el camino, entre ellos, por ejemplo, lo hemos hablado en la previa, el tema del de iniciar el proceso para la concesión del servicio eléctrico a la cooperativa eléctrica, con algunos argumentos que me llamaron muchísimo la atención. El primero es que no es la oportunidad, porque estamos en medio de una pandemia. Claro. Hace 2 años no lo era y no había pandemia, con lo cual es más que argumento, diría yo que es una excusa. Pero además, lo que hay que tener en claro es que no comenzar este trámite, que hace 22, 23 años, ya no recuerdo cuánto, que está de manera irregular, la gente de los EBA nos decía que no hay muchos antecedentes de semejante cantidad de tiempo de prolongación de una irregularidad, es estar fuera de la ley. Artículo 28, ley 11.769, que es la ley marco que regula la prestación del servicio. Entonces, escuchar a un legislador que diga que no es oportuno cumplir con la ley, suena fuerte, de mínimas, ¿no? Pero bueno, es algo sobre lo que vamos a insistir, porque estamos básicamente pidiendo que se cumpla la ley y que no se perjudique a la cooperativa eléctrica y por ende a todos sus socios, usuarios, que somos todos los pehuajenses, porque si no sos socio, sos usuario. Pero bueno, la verdad me llamó mucho la atención, si tuviera que decirlo de ese tema, esto de que no es oportuno cumplir con la ley, ¿no? Raro. Sí. El resto de los proyectos... Bueno, en algún caso también hubo algunas contestaciones bastante extrañas, como por ejemplo con la reapertura de caminos, donde se nos contestó que nadie le marca la agenda al intendente y el intendente ya estaba trabajando en el tema. La verdad que somos concejales y presentamos proyectos,
para eso nos ha votado la gente y para eso nos paga el sueldo, además. No es marcarle la agenda, es simplemente como representante de los ciudadanos transmitir una inquietud que el intendente, en este caso, tiene la obligación de escuchar. Después analizará posibilidades o no, pero tiene la obligación de escuchar porque en tanto representante de los ciudadanos, de sus gobernados también tenemos la misma legitimidad, ¿no es cierto? Con lo cual, en cierta manera, sí, así como el intendente en cierta manera nos marca la agenda porque eleva cuestiones que tenemos que debatir en el Consejo Deliberante, nosotros también aprobamos o elevamos algunos proyectos que el intendente tiene la obligación de analizar, por supuesto que sí. Pablo, finalmente, y yendo a otro tema, se dio una situación muy particular dentro del hospital, una conferencia de prensa con términos muy duros, una declaración de una asociación que busca representar a sus representados, valga el juego de palabras, y dos médicos tratando de dar una explicación profesional de la situación que atravesaron al límite de mostrar sus recibos de sueldo para certificar que lo que se dijo no es tan real. Digo, ¿qué opinión merece toda esta situación que hace días se viene dando? Sí, te diría que bastante más que días, ¿no? Sí. Nosotros hemos venido denunciando este tipo de situaciones. La verdad que en lo personal me da al mismo tiempo mucha pena y mucha bronca que esté pasando esto con médicos en Pehuajó, con personal de salud de Pehuajó. Y como te decía, por allí el último caso ha sido el de los traumatólogos, pero han sido también, previamente hemos hablado de algunos otros casos que se han dado. Hay que tener en cuenta que estamos en un contexto de pandemia. El mundo, y esto lo hemos podido ver, se ha abrazado a todo el personal de salud. Incluso hay países que no tienen sistemas de salud tan solidarios como puede ser el argentino, pero que en este contexto han borrado completamente el límite que existió en algún momento entre la salud pública y la salud privada, para en definitiva poder poner toda la salud, no importa de dónde sea y quién la financia, al servicio de salvarle la vida a sus ciudadanos, ¿no? Y que en ese contexto, en Pehuajó, se esté persiguiendo médicos, se esté invitando a renunciar a médicos que de acceder, como ha sido el caso, se termina vaciando completamente un servicio esencial como es traumatología, por ejemplo, ¿no? Que se ponga en la vereda de enfrente a la salud privada, despreciando a los que trabajan en ese sector y a la capacidad de respuesta probada que tiene desde hace muchísimos años, por tal caso en Pehuajó, por poner un ejemplo, la clínica con sus médicos y sus trabajadores. Que en este contexto de pandemia en Pehuajó estemos yendo a contramano del mundo, que es ir a contramano del sentido común, que es ir a contramano de la necesidad de cuidar a toda costa y con todos los recursos con que podamos contar la salud de los vecinos, me parece que es grave y por eso da bronca. Sinceramente no resiste ninguna de las excusas que se hayan podido escuchar en los últimos días. Los pehuajenses, y mucho más en este momento, nos exigen que quienes tenemos alguna responsabilidad y mucho más quienes tienen que velar por nuestra salud, se concentren exclusivamente en eso, en velar por la salud y que se olviden por allí de las cuestiones políticas, de las persecuciones y de cualquier otra mezquindad, ¿no? Estamos hablando de salud, y si hablamos de salud, lo que está en juego es la vida de los pehuajenses, y la verdad que con eso no se jode, ¿no? Entonces, si pasamos ese límite, ya no nos queda ningún otro límite por pasar, me parece. Pablo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Que tengas buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, el presidente del bloque Juntos por el Cambio en el Consejo Deliberante, Pablo Lanic, sesión ordinaria el miércoles, extraordinaria, hace un ratito nada más, y la opinión respecto de la situación de los médicos, en general del hospital local.